de Quilmes todavía está nublado, ahí dice el servicio meteorológico que va a salir el sol, yo todavía lo estoy esperando, no tenemos novedades, pero bueno, así estamos en este sábado, el tiempo va a seguir así, con temperaturas así bastante bajas, entre 5 y 12 grados, 14 por ahí nomás, y con probabilidad de lluvias recién a partir del miércoles, así que vamos a tener un descansito respecto a eso. Muy bien, recibimos ahora al equipo de salud mental comunitaria, ESAMEC. Estamos con parte de sus referentes. Les doy los buenos días a Viviana Redondo, a María Laura Sala y a Martín Sabela. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, muchas gracias. Bienvenidos, y realmente me pareció muy interesante cuando Vivi me empezó a comentar un poco cómo era este trabajo que nació en la pandemia, en plena pandemia. Sí, nació cuando se hizo el cierre de Villa Azul, que fue la primera vez que por la cantidad de casos de pandemia se cerró una villa, se armó tipo un gueto y no podían entrar profesionales. Ahí empezamos a concurrir como profesionales de salud mental para la gente que necesitaba y estaba encerrada y no podía salir de la villa. Y a partir de ahí se creó el dispositivo de SAMEC y ahí empezamos a recorrer, atender los distintos pacientes que estaban con crisis aguda. O sea, con crisis aguda, en realidad no somos un equipo de emergencias, o sea, no es que acudimos a emergencias, sino a patologías crónicas que, por ejemplo, requieren o antes se internaban, entonces nosotros en vez de que esos pacientes se internen, concurrimos a domicilio. Uh-huh. Realmente, bueno, seguimos trabajando obviamente post pandemia. Para mí, y calculo que para el equipo, es una sorpresa la cantidad de casos de gente que necesita ayuda en salud mental y no sale de su domicilio. Hay muchos casos de encierro. Post pandemia hay mucha cantidad de adolescentes que no volvieron a escolarizarse y que por ello somos convocados a tratamientos individuales en los domicilios, que a nosotros los pedidos nos llegan a través o del servicio de niñez, que reciben estos reclamos por parte de los padres de que no pueden sacar a los hijos de las casas, y también es muy importante el servicio de educación. Ajá. No sé si se llama educación, pero bueno. Ustedes dependen, o sea, este equipo depende de funciona a nivel municipal. Exacto. Ajá, dependemos del municipio, a la dirección de salud del municipio. Sí. Bien. Y nos movilizamos con el medio de transporte que tengamos. En principio empezamos yendo con ambulancia, pero no por eso, claro, era el medio de transporte que teníamos para llegar a distintas villas, no nos transportamos por nuestros propios medios. Y después ahora tenemos una camionetita que nos dan, uh-huh, y con esa camioneta nos vamos acercando a los distintos puntos, que pueden ser en villas de emergencia o en población normal, digamos. Sí, no. Decías que arrancaron en la pandemia para tratar, seguramente muchos casos crónicos que ya venían, pero también la pandemia, como vos señalabas, ha agudizado estos problemas de salud mental, y eso fue un poco el eje como para continuar con este programa, que por ahí había nacido solamente para atacar esa emergencia. Sí, yo creo que había una idea previa de la instalación como de un servicio de atención de este estilo. La pandemia dio el marco, digamos, como para que se inicie, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esto estaba pensado de alguna manera con un sistema de atención que pueda romper un poquito como esta idea de los profesionales atendiendo en el centro de salud, ¿no? Uh-huh. De acercarse al centro de salud para recibir la atención. Entonces, la pandemia creo que creó las condiciones para ponerlo en marcha. Uh-huh. y a partir de ahí, empezamos a ver que funcionaba, que la atención era muy importante, que el funcionamiento del equipo tenía un sentido, ¿no? En la atención comunitaria, en lo social. Entonces, a partir de ahí siguió, son 6 años ya que está en funcionamiento. Uh-huh. Laura, ¿cuánta gente integra el equipo? ¿Cómo se organizan en el día a día? SAMEC es un dispositivo que depende de la Secretaría de Salud del municipio de Quilmes, puntualmente de atención primaria.
Está conformado por, Vivi, que es la psiquiatra, Martín, psicólogo, yo soy trabajadora social, tenemos una compañera que es terapista ocupacional y nuestra coordinadora, que es Valeria, que es psicóloga. Ajá. Funciona los días lunes y jueves. Nosotros hacemos esos días, los días de visita, que nos acercamos a los domicilios. O sea, hemos participado de muchos congresos, conferencias y vimos que quizás en otros municipios no existe este dispositivo porque nosotros vamos al domicilio. Claro. ¿Y cómo van captando, digamos, entiendo en la pandemia, estaban allí, fueron ustedes al lugar, pero después cómo van relevando a aquellas personas que tienen... Nos llega puntualmente desde la Secretaría de Salud y Ajá. también de otros organismos dentro del municipio, también de escuelas, del Servicio Local de Niñez. Nos llegan las situaciones por ese medio. Nosotros lo que hacemos es una visita y nada, empezamos a ir todas las semanas. El fin, digamos, nuestro objetivo es que esa persona después continúe el tratamiento en un CAPS. En el CAPS, Centro de Atención de Salud, cercana al domicilio, que pueda continuar. Así que un poco ese es el dispositivo. Nosotros tenemos cada vez más situaciones, digo, también por el contexto y por esto que dice Vivi, ¿no? Hay muchas personas que están hace años encerradas en sus casas, que por el mismo padecimiento y por un montón de cuestiones no salen. Y no están visibilizadas. Claro, me llama la atención esto que decías en el caso de los chicos que no hayan vuelto a escolarizarse. Eso me parece... Y eso sucedió en mucha cuestión. Vimos chicos de primaria, hemos tenido chicos de 10, 12 años, hasta chicos de la secundaria, que bueno, eso sí nos llega a través de la dirección de escuelas, el pedido para intervenir. Nuestras intervenciones, como dijo Laura, son semanales, concurrimos al domicilio todas las semanas, pero no siempre son fructíferas nuestras intervenciones, ¿no? Hay pacientes que estamos viendo desde que iniciamos, por ejemplo, y no hemos logrado alguna evolución, pero no hemos logrado, digamos, porque parte de que a mí me parece también lo más importante, que por eso somos un equipo interdisciplinario, digamos, yo como psiquiatra me encargo de la parte de la medicación, hay muchos pacientes que no están medicados y lo requieren, entonces al principio nosotros directamente les llevamos la medicación al domicilio. Martín, que es el psicólogo, interviene y yo también acompaño con la parte psicoterapéutica. Laura con el trabajo social, que es inmenso las redes que puede tender y averiguar, y las sillas de rueda, y dónde conseguir alimentos, y dónde hacer el CUD, y dónde, bueno, toda esa red se tiende también como para que los usuarios tengan ese apoyo. Y Ana, que es la terapista ocupacional, que hay muchos casos que deberían estar haciendo kinesiología, que deberían estar haciendo un tipo de terapia ocupacional en algún lado, y como no se trasladan y no tienen posibilidades de hacerlo, bueno, también interviene. Entonces, esto de que lo hagamos en equipo, vuelvo a decir, tenemos algunos éxitos, muchas dificultades, ¿no? Porque son pacientes... cosas hasta inimaginables. Por ejemplo, empezamos a atender hace relativamente poco un hombre de 40 años que había sufrido bullying a los 10, dejó la escuela y no salió nunca más de su casa. O sea, hace 30 años que está encerrado. Pero que nadie, digamos, que como eso los padres no reclamaron, y bueno, a partir de que ahí se empezaron a hacer como más... Bueno, las trabajadoras sociales o promotoras de salud del municipio recorrieron más, empiezan a aparecer nuevos casos, y ahí es donde nosotros concurrimos. Estaba pensando, vos remarcabas esto de evitar las internaciones, no sé si es evitar las internaciones, ¿cómo es esto? Porque también hay mucho de qué hablar respecto a lo que es la salud mental, a lo que dice la ley, bueno, y cómo se trabaja hoy en este aspecto. ¿Cómo es el criterio? Bueno, ¿cómo se manejan? Sí, yo creo que el funcionamiento del equipo está muy en sintonía con el espíritu de la ley de salud mental. Digamos, la idea es un poco esa, ¿no? Que
que las situaciones de salud mental, padecimientos graves, pueden ser atendidos sin la necesidad de una internación, ¿no? Las internaciones siguen siendo necesarias, ¿no? Eso seguro, pero sí es la idea un poquito de esto, de que el tratamiento puede hacerse con una patología grave o complicada en salud mental, que puede hacerse de otra forma que no sea con la reclusión en algún hospital. Y en ese sentido también siempre vamos ahí como teniendo situaciones donde entramos un poco en esa discusión, ¿no? Nos ha tocado ir a lugares donde los vecinos mismos de alguna situación que estamos viendo. Exactamente, ¿no? Como desde esa línea, bueno, hay que internarlo. Que bueno, es un poco, por supuesto que lo entendemos, ¿no? Digamos, es la preocupación de los vecinos, las situaciones que se presentan, y es un poco esa idea más antigua quizá, o anterior a la ley de salud mental, de, bueno, internarlo en el manicomio. Claro. Entonces, bueno, nuestro trabajo tiene que ver con también, inclusive capaz en ese punto, como a nivel social, ¿no? Como a veces charlando con los vecinos, como dando otra visión de lo que puede ser la salud mental o el tratamiento en salud mental. No, y pensaba en esto que decías vos de 40 años, 30 años encerrado, que no es solo él, sino es todo su entorno que requiere atención. O sea, encontrarse con una situación de decir, bueno, acá sí, necesita ayuda, pero ¿qué pasa con todo lo que hay alrededor? Sí, un poco la clave en nuestro trabajo es la red. La red, digo, tanto familiar, de los vecinos, de las instituciones. Es muy importante porque, bueno, puntualmente esta situación que comentó Vivi es una persona que está sola y tiene un familiar, nada más, que no convive ahí. Entonces, es muy importante también la red de apoyo de las personas, mismo también para, en caso de que se requiera, garantizar la medicación, digo, porque hay muchas personas que nosotros visitamos que al principio hay mucha resistencia con la medicación, mismo la familia, después las personas, entonces, bueno, es importante también porque es parte del tratamiento, ¿no? Como para poder salir de esa situación. Y bueno, acá como decía Vivi, tenemos situaciones históricas que seguimos yendo todas las semanas, y después, bueno, tenemos algunas otras en donde la intervención del equipo fue muy positiva porque en muy poco tiempo esa situación que quizás era de 6 años de una persona estar en su habitación, en su cama, esa era su vida, nada, en menos de un año logramos que esa persona salga de su casa, tenga un trabajo, o sea, ese es un poco el acompañamiento. Como este, ¿no? Porque me quedé con este hombre, ¿no? ¿Cómo llega el caso? O sea, ¿es un relevamiento que hacían ustedes? ¿Algún vecino que se comunica? Por una salita, un centro de atención de un CAPS, que este familiar se acerca comentando la situación y a partir de ahí, obviamente, del equipo de la salita se evaluó que teniendo en cuenta un poco las características era para que intervenga el equipo de SAMEC. Hubo una situación particular que esta persona vivía con el padre. Al padre lo internan, entonces se queda sola. O sea, antes estaba encerrada con el padre, ahora queda sola, entonces un familiar pide ayuda para hacerse cargo de esta situación. Hoy día, pero esta persona estamos enseñándole el manejo del dinero. O sea, la salud mental pasa, no es ir solo a terapia, ¿no? O hacer terapia, sino que, bueno, nosotros salimos a caminar, a que reconozca el barrio, hacerle revisaciones médicas, conseguirle turnos en distintos CAPS para que tenga consultas oftalmológicas, clínicas, bueno, cosas que no vivió en 30 años. Bueno, así como lo hacemos con él, lo hacemos con mucha gente que está postrada a conseguir, por eso digo lo importante de lo interdisciplinario, que la salud mental no pasa únicamente por hablar de, o sea, es un tiempo, es una evolución que logremos hablar de la angustia que puede llegar a nosotros. En general vamos a atender gente que ni siquiera pide ser atendida, ¿no? Es la gran diferencia con un lugar donde uno va a pedir un turno para un psicólogo o un psiquiatra. Nosotros llegamos a donde esa persona no quiere saber nada de recibir atención. Entonces es todo un trabajo. O que quizás ni sepa ni la mayoría de las veces ni sabe, digamos, no registra su necesidad o no registra ni siquiera el malestar. Es a través de los familiares o de los centros de salud que nosotros podemos acceder a brindar
este servicio. También es real, a mí me interesaba, esto en un momento Laura lo dijo, porque hay muchos, hay equipos de salud comunitaria, pero que tienen una diferencia. Los salud comunitaria hacen que trabajar en comunidad es que la comunidad se acerque al centro de salud. La diferencia nuestra es que somos comunitarios, pero que nosotros vamos a la comunidad a buscarlos, ¿no? O sea, es la misma palabra, pero es diferente cómo nosotros lo abordamos. Y obviamente, bueno, dado el recorte de los aportes del Estado Nacional y todo, estamos muy limitados. Estamos limitados con la medicación, estamos limitados con la ley de salud mental. Tendría que haber muchas casas de medio camino que nosotros nos servirían un montón para sacar pacientes un rato de contexto, o hospitales de día, ¿no? Que bueno, ahora se inauguró uno en Quilmes hace relativamente poco. En el hospital, ¿no? El Casqui. Atrás del hospital. Atrás del hospital de Quilmes, sí. Pero bueno, digamos, esas son las cosas que a nosotros nos ayudan como para tener un lugar que no sea una internación. Claro. Y poder garantizar un tratamiento y un acceso a la salud. Para los que recién se enganchan, estamos con el equipo de salud mental comunitaria que funciona aquí en el barrio de Quilmes, dentro de lo que es la estructura del municipio, de la Secretaría de Salud y otras áreas que están vinculadas justamente con la salud mental, niñez. Bueno, un equipo, como bien lo dice el nombre, ¿no? Interdisciplinario, que está trabajando desde el inicio de la pandemia. Arrancó de esa manera, pero hoy continúan con el trabajo. ¿Imaginaban en ese momento que esto iba a dar para que continúen aún después? Porque bueno, la idea inicial había sido, bueno, trabajar en esa emergencia, en ese momento, en Villa Azul, pero ¿imaginaban este presente? Yo no. Realmente. Vos sos la línea fundadora, claro, Vivi. yo estoy desde el inicio, estoy desde el inicio de SAMEC. No me imaginé porque acepto mi ignorancia. Yo siempre trabajé en hospitales, en salud mental, y trabajo en forma privada, pero nunca imaginé la cantidad de sujetos con necesidad de tratamiento que no tenían acceso real. Y que la población que vamos descubriendo que está encerrada, que es una cantidad importantísima, y que efectivamente si no cubre el rol el Estado, nadie llega. No hay forma de que llegue ningún ente privado, ni por más que tengas prepaga, ni por más que tengas obra social, nadie llega a domicilio a brindar lo que nosotros estamos brindando como servicio de salud. Nosotros lo decimos, una gota en el océano, ¿no? Porque tampoco es, bueno, trabajamos 2 veces a la semana, 6 horas cada día, podemos recorrer y ver 6, 7 pacientes cada día, todas las semanas. A medida que algunos van mejorando, vamos yendo cada 15 días, pero bueno, hay mucha patología realmente en salud mental que requiere la atención exclusivamente estatal. Y posibilidad de extender el equipo, digamos, de sumar más profesionales, no sé cómo están en ese aspecto. Y yo creo que a veces, esto como decía, si soñábamos, ¿no?, con que iba a seguir funcionando, yo creo que hoy en día, con el funcionamiento que tenemos, a veces soñamos un poco con eso, ¿no? Como decía Vivi, que somos un equipo, tenemos días que son los que trabajamos, pero a veces uno fantasea o sueña con esta posibilidad de decir, bueno, si fuéramos más personas, si hubiera más equipos de este estilo, si pudiéramos trabajar todos los días, o qué otras cosas más se pueden hacer, además de SAMEC, como decía Vivi, en relación a la ley de salud mental, bueno, empezar a crear otros dispositivos que funcionen en relación a como que hay mucho por hacer. Quizá eso, ¿no? A veces me surge pensar eso, digo, que estaría bueno como poder seguir ampliando el equipo, sumando profesionales. Bueno, es la primera vez esto en el equipo que tenemos una terapista ocupacional, que antes no, eso suma un montón, entonces como cada cosa siempre así suma, ¿no?, al trabajo, siempre está bueno pensar así, ¿qué más, no se podría hacer? Bien. ¿Tienen aquellas personas que se quieran contactar con el equipo, de qué manera lo pueden hacer? No sé si tienen algún teléfono o alguna red social. Tenemos un mail, Ajá. esamec.org.ar.
samec.quilmes@gmail.com. samec.quilmes@gmail.com. Bueno, después lo vamos a poner cuando replicamos la nota para todas aquellas personas que seguramente están escuchando y viendo este gran trabajo que vienen desarrollando desde, arrancaron en plena pandemia en 2020, ya son 6 años, en lo que es el equipo de salud mental comunitaria. Gracias por haber venido, no sé si les quedó algo más como para resaltar, pero lo importante es visibilizar. Exacto. La idea es que también la gente pueda acceder a pedir nuestra intervención y por ahí carecemos de publicidad o de que la gente pueda enterarse que tiene esa posibilidad y que el municipio lo brinda. Bien, bueno, cuando quieran, por supuesto, las puertas de Radio Quilmes están abiertas para difundir todo lo que ustedes hacen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vale Doble, con toda la actualidad. Promoviendo el desarrollo personal, profesional y económico de la